Hola, esta es su clase número 5 de cálculo integral. El primer ejercicio es encontrar la siguiente integral indefinida. Lo que notamos primero es que la función que está en nuestro integrando es una función racional. Es una función racional. Es decir, que es un cociente de polinomios. Donde ax y bx son polinomios. Entonces lo que vamos a hacer es la división de estos dos polinomios, es decir, ax entre bx. Cuando hacemos esta división obtenemos un cociente y un residuo, que es r de x. Y podemos escribir ax como la siguiente suma de polinomios. Sería qx por bx más r de x. Entonces, nuestro cociente de polinomios nos quedaría ax entre bx es igual a qx más r de x sobre b de x. Además, lo que conseguimos con esto es que el grado del polinomio r de x sea menor que el grado de b de x. Realizamos la siguiente división. Entonces aquí ponemos x, 2x. Entonces obtenemos aquí 2x por x cuadrada me da 2x al cubo y le cambio el signo. 2x por 1 me da menos 2x, cambiándole el signo. Haciendo la suma nos queda aquí entonces que es 0 menos x cuadrada más 4. El siguiente paso es poner aquí menos 1. Entonces multiplicando menos 1 por x cuadrada me da menos x cuadrada. Cambiándole el signo es x cuadrada. Menos 1 por 1 me da menos 1. Cambiándole el signo es más 1. Realizando la suma me queda aquí que es 5. Ahora nuestra integral la podemos escribir de la siguiente manera. Sería 2x menos 1 más el residuo que obtuvimos que es 5 sobre 1 más x cuadrado. D de x. Utilizando la linealidad de la integral, esto sería la integral de 2x d de x menos la integral de 1 d de x más la integral de 5 sobre 1 más x cuadrada d de x. Y esto es igual a 2 veces la integral de x d de x menos la integral de la constante 1 d de x más 5 veces la integral de 1 más x cuadrada d de x. Entonces, a partir de aquí ya sabemos calcular cada una de las integrales que nos aparece. Entonces aquí sería 2x al cuadrado sobre 2 menos x más 5 por la tangente inversa de x. Y ponemos nuestra constante de integración. Simplificando,
Esto es x cuadrada menos x más 5 veces la tangente inversa de x más la constante de integración. Y esta sería nuestra respuesta. El problema 2 nos pide encontrar la derivada de la función f mayúscula, la cual está dada como una integral. Entonces lo que vamos a utilizar es el teorema fundamental del cálculo, segunda forma. Pero no podemos calcularlo directamente. Entonces tenemos que hacer unas modificaciones a nuestra función f de x. Entonces lo primero que notamos es que la función y igual x cuadrada más 1 es integrable en cualquier intervalo. Entonces la función f de x la podemos expresar como la suma de dos integrales. Seno de x, el límite inferior, y vamos a introducir un punto que va a estar en el dominio de la función. Puede ser el 0. Puede ser cualquier punto, pero escojo el 0 por simplicidad. Entonces aquí sería la raíz de t cuadrada más 1 de dt. Y entonces tengo que poner la otra integral, de 0 a 5x. Raíz de t cuadrada más 1 de dt. Ahora voy a invertir los límites de integración de la primera integral. Para hacerlo le tengo que poner un signo menos. Entonces aquí sería de 0 seno de x, la raíz de t cuadrada más 1 de dt. Más la integral de 0 a 5x de la misma función. T cuadrada más 1 de dt. Antes de continuar voy a escribir la función g de x igual a la integral de 0 a x de la función t cuadrada más 1 de dt. Entonces, por el teorema fundamental del cálculo, la segunda forma, sabemos que g' de x es igual a x cuadrada más 1. Calculamos la derivada de f mayúscula, f' de x. Esto es igual a la derivada de cada una de las integrales que obtuvimos. Entonces esto es menos la derivada respecto de x de la integral de 0 a seno de x de la función t cuadrada más 1 de dt, más la derivada respecto de x de la integral de 0 a 5x de dt. Entonces lo que observamos es que la primera derivada se puede ver como la derivada de g evaluada en seno de x, más la derivada de g evaluada en 5 de x. Podemos aplicar la regla de la cadena. En el primer caso tendríamos g' evaluada
en seno de x por la derivada de seno de x. El segundo caso sería g' evaluada en 5x por la derivada de 5x. Es por regla de la cadena. Luego, recordando que g' de x es raíz de x cuadrada más 1, obtenemos que esto es seno de x al cuadrado más 1. Y la derivada de seno de x es coseno de x. Más la raíz de 25x al cuadrado más 1 por la derivada de 5x, que es igual a 5. Y escribiendo nuestra respuesta final, esto sería coseno de x menos coseno de x raíz cuadrada de seno cuadrado de x más 1 más 5 veces la raíz de 25x cuadrada más 1. El ejercicio 3 nos pide que consideremos la función f de x igual a 4 menos el valor absoluto de x. El primer inciso nos pide que encontremos el valor promedio de f en el intervalo menos 4,1. Entonces vamos a escribir el valor promedio de la función en ese intervalo. Entonces vamos a escribir f barrita en el intervalo menos 4,1. Esto es igual, por definición, 1 sobre la longitud de nuestro intervalo, que se calcula como 1 menos 4. Por la integral de menos 4 a 1 por la función, que sería 4 menos el valor absoluto de x, de x. Entonces tenemos que calcular esa integral. Entonces, si recuerdan, el valor absoluto de un número real se define por partes, o sea, es x si x es positivo o igual a 0, y menos x si es negativo. Entonces lo que nos conviene para calcular esta integral es dividir la integral en dos integrales. Entonces es 1/5 la primera fracción, y vamos a dividir nuestra integral en dos integrales. La integral de menos 4 a 0 de la función f de x. Pero en ese intervalo, si x está en este intervalo, que es el menos 4,0, el valor absoluto de x es igual a menos x. Entonces podemos sustituir el valor absoluto de x por menos x. Entonces nos quedaría la integral de 4 menos x de dx. Luego ponemos la integral que nos falta, que sería de 0 a 1 de 4 menos x, ya que aquí, si x está en el intervalo 0,1, el valor absoluto de x
es x. D de x. Entonces, continuando aquí abajo, esto es igual a 1/5. A 1/5 y vamos a encontrar una antiderivada de... Bueno, la voy a reescribir aquí, es 1/5. Entonces esto nos quedaría la integral de menos 4 a 0 de 4 más x. D de x más la integral de 0 a 1 de 4 menos x. D de x. En una antiderivada de 4 más x sería 4x más x cuadrada sobre 2. Y la tengo que evaluar por el teorema fundamental del cálculo de menos 4 a 0. Más una antiderivada de 4 menos x sería 4x menos x cuadrada sobre 2. Y la tengo que evaluar de 0 a 1. Esto nos daría 1/5 por... Entonces cuando la evalúo en 0, se fijan, la función vale 0. Menos la función evaluada en menos 4. Entonces aquí sería 4 por menos 4 más menos 4 al cuadrado sobre 2. Esta sería la primera parte. Luego la segunda parte sería, tengo que evaluar la función en 1, que sería 4 por 1 menos 1 al cuadrado entre 1/2. Menos 0. Esto es igual a 1/5 menos, entonces se fijan, aquí es 16 y acá me da 16 medios. Esto es menos 16, aquí más 16 medios. Entonces esto nos daría menos 16 medios, que por este signo menos me da más. Los otros términos me dan 4 menos 1 medio más 7 medios. Y esto es igual a 1/5 por 23 medios. Y esto es 23 décimos. El inciso B nos pide que verifiquemos el teorema del valor medio para integrales para la función f que nos dan. Entonces recordamos el teorema del valor medio. Para integrales. Aplicado a nuestra función, nos dice que existe c en nuestro intervalo, que es menos 4,2, menos 4,1, tal que f en ese valor me da el valor promedio, que nos dio 23 décimos. El lado izquierdo nos da 4 menos el valor absoluto de c. Y el lado derecho es 23 décimos. Despejando el valor absoluto de c, nos da que es 4 menos 23 décimos. Esto es c, el valor absoluto de c es 4 menos 2.3.
y este es igual a 1.7. Entonces, el valor absoluto de C debe ser igual a 1.7. Entonces, lo que quiere decir es que C es igual a más menos 1.7. Pero recordamos que nuestro intervalo es menos 4,1. Entonces 1.7 estaría fuera de nuestro intervalo. No está en el intervalo menos 4,1. Entonces descartamos ese valor. Entonces C debe ser menos 1.7. Y este es el valor donde alcanza el valor promedio nuestra función.